son sin sentido a veces. Y a veces mis bromas son pesadas, ¿ya? La típica broma que hago es que mi esposa es una morenita pequeña que manda como mexicana. Y los que más se ríen son los varones, pero bueno, esa es la broma típica. Bueno, una de las bromas que voy a hacer también, el momento en que más disfruté en el fútbol, soy de Chile, ¿cuándo habrá sido? Fue en una Copa América. Fue cuando le ganó a México 7-0. Mi corazón estaba ahí entero, cada gol que hacía. Compartan mi alegría, hermano. No puede. No puede. Ya, no. Bueno, porque cuando nos identificamos con el país del que somos, pasan estas cosas. Pero nuestra identificación debe ser algo mayor que eso, en que esas cosas no pasen. Entonces, lo que debemos identificarnos es que somos de la misma patria celestial, ¿ya? Y nuestra nación es de los cielos, y que nuestro Rey es el Señor. Y que estas cosas del fútbol o cualquier otra cosa están mucho más abajo, mucho más abajo. Y que si eso hace que nosotros nos conflictuemos y peleemos, estamos pecando. Porque lo que está arriba, somos de la patria celestial, es lo que debe primar. Y si no saben, bueno, sí saben. Pero esto también tiene consecuencias en la política. ¿Ya? ¿Cómo así? Porque en términos de cualquier ley que esté en contra de esto, de lo que estoy diciendo, que somos uno y que somos de la patria celestial, pero hay una ley que no permite que nos comportemos y convivamos y nos relacionemos como partes de una misma nación. Entonces, esa ley es la que está mal. Si la ley me impide tratar a mi hermano como uno más de entre nosotros, entonces esa ley está mal. ¿Me entienden las consecuencias? Las consecuencias son tremendas en la práctica, en el día a día también, en el cómo nos tratamos y cómo nos relacionamos y cómo nos relatamos. Fíjense, yo puedo empezar diciendo, yo nací en Chile, por lo tanto soy chileno. Y entonces ese es mi punto. Y puedo decir, nací en la pobreza en mi país y la pasamos mal, y puedo empezar a hablar de cuán pobre fui en mi país. A todo esto, nací en pobreza. ¿Ya? Y puedo decir de que mi madre se sacrificó, y puedo contar la historia desde ese momento e identificarme entonces con, comillas, con los pobres. ¿Ya? Porque en algún minuto, por ejemplo, puedo decir, y puedo poner ese punto, no, en mi casa no hubo para comer cuando era niño. Y yo puedo empezar y decir todo lo que me esforcé, pero aún si lo hago así, si me identifico y pongo el punto para relatar mi historia, desde ahí también me equivoco. Porque el punto que debo colocar para contar mi historia es desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo soy y tú eres un resucitado. Y Dios lo que hizo contigo fue mirarte en tu imposibilidad, en tu miseria, en tu incapacidad, para acercarte a Él, y Él se acercó a ti.
De tal manera te amó, y ese es el punto, de tal manera te amó que dio la vida de su Hijo en rescate por ti y resucitó triunfante de la muerte. Entonces, tú eres un resucitado en Cristo. Y tu historia no comienza cuando naciste. Tu historia comienza en la cruz de Cristo, en la tumba vacía, en la resurrección. Y entonces, por eso, vuelvo a decir, eres de la nación celestial como resultado de la resurrección de Jesús. Entonces, todo tu relato, todo lo que piensas de ti mismo, tiene que ver y tiene que tener relación con lo que Dios ha hecho particularmente en Cristo. Tu relato, fíjate, es que tengo pobre autoestima. ¿Ya? ¿Tú puedes creer ese cuento? Es que soy tan poca cosa, es que no tengo estudios, es que el inglés todavía no lo aprendo bien. Bueno, algunos no aprenden bien todavía el español, pero yo puedo decir cualquier cosa y decir, pobrecito yo. Y lo que estoy haciendo es viendo mi yo como un ídolo. Y estoy diciendo y comparando mi yo como si fuera un ídolo con otros yo, de otros ídolos. Y cuando sucede eso, termino diciendo que tengo baja autoestima. Pero la verdad es que a quien debo mirar no es a mi yo, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debo mirarlo a Él y decir: qué genial es mi Dios, qué espectacular su amor, qué maravilloso es. Y ahí no tienes problema de autoestima, porque tu mirada no está puesta en ti, está puesta en el gran Dios que es tu Dios. Ya, voy a seguir introduciendo el tema porque todavía no llegó el tema, pero estoy hablando del tema. Fíjense, antes de llegar al versículo 19 de Mateo capítulo 6, voy a hacer un repaso así general de el Padre Nuestro, así para llegar a ese versículo. Pero lo vamos a mirar de esta manera. Versículo 9. Ustedes deben orar así: Padre, Dios es tu papá. Y si Dios es papá, tú eres hijo. Solamente alguien que me considera hijo me dice: llámeme papá. Y yo le diría: ¿en serio? Sí. A todo esto, en algún minuto alguien me ha dicho: ¿y yo te puedo llamar papá? Y yo le digo, no. Qué mala persona soy. ¿Por qué le he dicho que no? Porque el honor de ser tu padre no es mío, es de otro. Y lo deshonraría si tú... Tendría que conversar con él, pero no. Y por otro lado, asumir que yo soy papá tuyo es mucha responsabilidad. Pero Dios dice: llámame papá. Ya, pero Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense, ¿cuándo fue santificado el nombre de Dios? Y aquí lo voy a mirar desde esta mirada. La santificación fue en la persona de Cristo. ¿Cuándo? Particularmente cuando Él muere y resucita. Venga tu reino. ¿Cuándo el reino irrumpió en este mundo? Cuando Cristo resucitó. La resurrección de Cristo implica la irrupción del reino. Y fíjense, decir, danos venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando la voluntad de Dios se hizo así como patente, cuando dijo: resucita. En la resurrección de Cristo vemos el reino de Dios actuando así. Y cuando
Y aquí el versículo 11, danos nuestro pan cotidiano. La mejor traducción sería, danos nuestro pan de mañana. ¿Cómo danos nuestro pan de mañana? ¿El pan de mañana cuál es? El pan de mañana es Cristo mismo resucitado. Esta mirada es como decir, en la resurrección de Cristo, si tú ves el Padre Nuestro, tú tienes que verlo como una situación profética que habla de la resurrección de Cristo. Y en la resurrección de Cristo tenemos el pan de mañana, el pan que fue partido, molido y que comimos de él. Y se nos ha dado el pan. Perdona nuestras deudas. ¿Cómo hemos sido perdonados? Por la muerte y resurrección de Cristo. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuándo hemos sido libertados del maligno? Cuando Cristo resucitó y nosotros hemos creído en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. El Padre nuestro se cumple en nosotros. Ya, pasando ahora, vamos a, fíjense, versículo 19. No acumules tesoros, no acumules para sí tesoros en la tierra. Y ahora viene, parece que no, aquí parece que está diciendo, no ahorres. No, la verdad es que tienes que ahorrar. Tienes que ahorrar. Juntar dinero. Es parte de ser sabio. Ahorrar. Pero ¿por qué dice no acumules para sí tesoros en la tierra? La idea es esto, hermanos. El gran tesoro de Dios es el Cristo resucitado. Es Dios mismo hecho carne. Ese es tu tesoro. Pero ¿qué pasa cuando tenemos hijos tan lindos como los que yo tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué acabo de hacer? Atesoro mi hijo y le digo a Dios, tu tesoro no es tan lindo, el mío es más lindo. ¿Qué sucede cuando, en una expresión en Chile es, me saco la mugre trabajando? O sea, trabajo duro, me saco la mugre trabajando, trabajo duro y logro las cosas que quería lograr. Y le digo a Dios, yo me saqué la mugre, yo trabajé harto, bastante, y logré todas estas cosas. Y atesoro mi esfuerzo personal. ¿Qué sucede cuando yo estudié harto? Yo estudié para titularme. Yo quemé las pestañas en la noche. Estudié día y día y hubo días inclusive que no dormía porque tenía que hacer los trabajos y los entregué y estuve 6 años estudiando. Mis logros académicos, personales, cuando los pongo de tesoros. ¿Qué estoy haciendo? Cuando hablo de esto de tesoros, es ¿qué valoras? ¿Qué valoras más que Dios? Es que algunas personas tienen problemas con el alcohol. Otras personas tienen problemas con otras adicciones. Otras personas tienen problemas con otros tipos de adicciones que son complicadas y eso habla de que valoras más el placer. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿qué pasa? Es que yo valoro el matrimonio. Yo lo valoro. Y uno le pregunta, ¿y le estás siendo fiel a tu esposa? No, ese es otro tema. Porque yo valoro el matrimonio, de trabajar para mi casa, pero responde la pregunta, ¿estás haciendo? No, pero es que ese es otro tema. Y uno dice, bueno, tus actos me están diciendo que no valoras el matrimonio. Tus actos me están diciendo que lo que valoras es el placer o la aventura o lo que sea. Tus actos están diciendo otra cosa respecto a lo que realmente valoras. Cuando habla de tesoros, está diciendo, ¿qué es lo que valoras? Y
No acumules para ti tesoros en la tierra, porque no tiene sentido al final. Este cuerpo va a pasar. Esta ropa, las polillas tienen una capacidad excelente para saber qué suéter me gusta más. Pero el que más me gustaba. O cuando manchamos la ropa con cloro y decimos, pero fue esa, ¿por qué no podía ser la otra? Bueno, no acumules para sí tesoros en la tierra. No está diciendo que no tengas una política de ahorro. Está diciendo que lo que valores no reemplace el valor celestial. Más bien acumula tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Ok, fíjate. Una de las cosas más tristes que tuve que... El año pasado, una amiga mía, que estimo mucho, perdió su hijita de 11 años. ¿Ya? O el antepasado, antes que empezara el COVID. De pulmonía, partió a la presencia del Señor su hijita. Yo la he visto luchar, la he visto pelear, la he visto arrastrarse, levantarse. ¿Ya? Y yo puedo decir que esa mujer, su tesoro, no porque su hija haya partido al cielo, sino que su tesoro está en el cielo, no por su hija, sino por el Señor, que era el mismo de su hija. Y aquí yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasa si uno de mis hijos parte a la presencia del Señor? ¿Cómo me arrastraría? ¿Cómo pelearía con Dios? ¿Cómo estaría enojado con Él? Y ahí me preguntaría de nuevo, ¿quién es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? Porque aquí hay algo extraordinario. Yo puedo decir que meto dinero en el banco y voy a tener una cuenta importante, pero eso, si me muero, se hace otro cargo de ese dinero. Así. Así. Pero cuando yo echo dinero en el reino, o cuando pongo mis tesoros en el reino, ese, cuando me muera, me espera. Inclusive más, cuando invierto en el reino, yo puedo decir, lo puedo usar acá también. Mi esposa, cuando yo estaba a punto de morirme, mi esposa llorando, menos mal que no celebrando, llorando. Mis hijos también llorando, porque estuve a punto de morirme, así como hoy día se opera el cerebro, no sabemos si sale de la operación. Entonces, cuando mi esposa estaba ahí y ve todos los amigos que vienen a ver y dice, parece que el Rodrigo le cae bien. Había, no sé, mucha gente afuera de la sala de operaciones esperando y sabiendo los resultados. El médico preguntó, ¿quién viene por Rodrigo Vidal? Y se levantaron como 30, 40 a ver quién viene por Rodrigo Vidal. Y el doctor dice una cosa, menos mal que salió bien. Tesoros, acá, no valen mucho. No vale mucho lo que el óxido lo corrompe. Y cuando la polilla viene, no, los tesoros del cielo. Esa debe ser nuestra centralidad. Después continúa diciendo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser está en la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué será? ¿Qué densa será esa oscuridad? Como dije hace un tiempo atrás, la belleza está en los ojos con los que se miran. Como les dije también, imagínense que mi esposa me encuentra atractivo.
es porque la mirada está, en su mirada está lo atractivo. No es que esté fuera tanto. La belleza está en los ojos con los que se miran. Pero también la fealdad está, la maldad está, en esencia, en la mirada de la persona. El cómo miremos. Esta hermana que uno puede decir que perdió a su hija y puede decir qué feo, qué horrible, pero ella está diciendo, el Señor está utilizando este evento tan triste para transformar mi vida más a la imagen de la loca. Y yo le digo, y ella me dice, es que yo me estoy volviendo loca. No, no te estás volviendo loca. Ya estás loca. Porque solo estando loca puedes ver cómo Dios está actuando y está encontrando sentido. Algo que en el mundo no hay sentido. Porque, y aquí hay algo tremendo, hermanos. Solamente en el reino de Dios puede encontrarse sentido y explicación a lo que en el mundo no puede tener ni sentido ni explicación. Y las personas entran en depresión cuando no encuentran sentido a lo que están viviendo, cuando no tienen propósito en lo que están haciendo, cuando no sabe para dónde, diríamos en Chile, para dónde va el bus. La expresión es, no saben para dónde va la micro. Cuando no se sabe para dónde es el camino, ¿qué estoy haciendo acá? Ya vas caminando hacia la depresión. Y cuando encuentras el camino, el sentido y el propósito, ya vas saliendo de la depresión. Y cuando ese sentido, propósito y para dónde es donde debo caminar, lo hago junto a otros. Cuando salgo a la cacería porque hay que llevar alimentos a la casa. Cuando lo tengo que hacer en comunión con otros. Porque lo que nos fortalece es el sentido de estar unos con otros en lo mismo. Cuando no nos asumimos solos luchando contra el mundo, sino que nos asumimos en familia, como comunidad, como miembros los unos de los otros. Porque la lucha cuando es solo, nos conduce a la depresión. Pero cuando la lucha es comunitaria, cuando mi hermano Tomás llora y nosotros lloramos con él, cuando tú estás tratando de conseguir el objetivo y nosotros estamos apoyándote en oración, cuando lo tenemos claro que no es que somos individuos solitos luchando contra este mundo, sino que somos un grupo el cual está luchando en el mismo sentido, nos fortalecemos y caminamos hacia donde debemos ir. Ahora, pero si tú no puedes ver eso, es sencillo, tienes que arrepentirte. ¿Ya? Porque si no ves, la soledad está en la forma en que tú miras también. Tú estás aquí asistiendo a esta iglesia, vienes el domingo y te vas al siguiente domingo, si es que apareces al siguiente domingo. Pero te olvidas de que la forma de fortalecerte y de animarte es asumir de que eres parte de un grupo de personas que están apoyándonos y estamos apoyándonos unos a otros de diferentes maneras y con un propósito.
Pero si no eres capaz de ver eso y crees que estás sola luchando por sacar adelante a tus hijos, sacar adelante a tu familia, llegar a fin de mes y poder pagar la cuota del arriendo o del dividendo de tu casa, y si crees que estás sola, solo y solamente tú y tú y tú y tú, estás en un serio problema. Hermano, hermana, queremos que entiendas que cuando a ti te va bien, a nosotros nos va bien. Cuando tú tienes éxito, nosotros tenemos éxito. Y tu éxito es nuestro éxito. No es solamente yo soy cristiano, que lucha por la fe solamente, yo. No, luchamos, es plural. No es que tú seas un discípulo, nosotros somos discípulos. El cuerpo no es solo, el cuerpo está compuesto por diferentes miembros de este cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Y somos, y todo es plural, no es individual. Ya, finalmente termina: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puedes vivir a la vez, no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. A ver, tengo $1. Y por algún lado dice: en Dios confiamos. Acá está. En God we trust. Pero parece que dice: en este Dios confiamos. Y tú sabes que no hay personas y no hay depresiones más. La depresión ha sido como... Hay un problema serio de depresión en el mundo. ¿Por qué? Porque en este Dios confiamos. Un problema serio. ¿Y por qué? Porque la persona, el individuo, la individualidad dice: yo lo puedo lograr. Cuando la solución es como comunidad, lo podemos lograr. ¿Saben que hay algunos tratamientos contra las depresiones que están funcionando? Es decir, hagamos un jardín y venimos 2 veces a la semana a hacer un jardín. Y cuando empiezan a ver que el jardín está brotando las florecitas y están viendo que 2, 3, 4 están jardineando y cuidando el jardín, las personas empiezan a salir de la depresión. Un caballero que tuvo con todo esto de las guerras en Camboya, cosechando arroz, bueno, él se explotó una mina y quedó sin una pierna y quería volver a cosechar arroz y le dolía su pierna metido en el agua y no podía, y entró en una depresión. ¿Y saben lo que hicieron? La comunidad, como comunidad, le regaló una vaca. La vaca fue su antidepresivo. ¿Y por qué? Porque ahora el caballero, junto con su familia, empezó a cuidar a la vaca, empezó a ordeñar a la vaca, empezó a relacionarse con la vaca, empezó a vender la leche de la vaca y tuvo sentido y propósito nuevamente. Y lo hacía en comunidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hermanos, si crees que por los tesoros que tienes, si crees que por lograr la riqueza que tienes, si crees que no vas
que todos tus logros pasan por lo que tú puedes hacer individualmente. No. Tu riqueza, tu tesoro, la forma de mirar, la forma de relacionarnos unos con otros, la manera de luchar en comunidad, es lo que nos garantiza el poder salir adelante en esta vida. ¿Qué atesoras? ¿Qué es tu tesoro? ¿Son tus hijos tus tesoros? ¿Son la estabilidad económica tu tesoro? ¿Son tus placeres tu tesoro? ¿Qué estás sirviendo? Volvamos entonces al Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro se cumple en Cristo, en el Cristo resucitado. Que tu tesoro sea el Señor. Asumámonos, hermanos, como comunidad, como miembros los unos de los otros. Yo me alegro. Yo me alegro cuando los veo. Yo el próximo domingo lamentablemente no voy a estar acá, voy a estar predicando en otra iglesia. Pero ¿qué les quiero decir? Que cada vez que ustedes vienen, ustedes me consuelan. La sola presencia de ustedes. Lo he hecho de menos cuando no está en su rostro. Me anima verlos. Y me anima también saber que le está yendo bien. ¿Ya? ¿Está difícil la cosa para algunos? Sí. Pero yo quiero también animarlos cuando está difícil. Somos miembros los unos de los otros. Lo sepamos o no lo sepamos. Lo asumamos o no lo asumamos. Yo quiero que les vaya bien a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo has de guiar tu vida? ¿Qué es lo que valoras? Tus actos me dicen lo que valoras. No tanto tus palabras, sino tus actos. Oremos. Señor, bendice esta tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tú seas en todo sentido el Señor de nuestras vidas y que podamos servirte a ti con nuestros bienes. Y no servir a los bienes, sino a ti. Servir a ti con nuestras finanzas. No que sea la finanza nuestro Señor. Que nuestro anhelo, nuestro placer sea buscarte a ti y seamos imitadores de tu Hijo Jesús. Señor, bendícenos, trae consuelo y ánimo a los que están desanimados, trae sanidad y restauración a los que necesitan sanidad y restauración. Bendice a los hijos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas aquí presentes. Glorifícate. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En Chile decimos que hay un convivio o una convivencia. En México dicen que hay un traje de comida.